Yo quería hacer una introducción explicando que en el caso del Estado español, la mayoría de las familias españolas es propietaria de vivienda, de sus viviendas. En este momento, el 75% de 75,2 de las familias son propietarias de sus viviendas. Ahora bien, hay un tema que hemos de observar, y es que solo en el 2011 era el 79%. Este porcentaje se está reduciendo. El hecho que el sistema predominante de acceder a la vivienda sea a través, pues, de la compra como inversión familiar es uno de los modelos posibles. No es el único, pero es el modelo que a través de la historia de este país se ha desarrollado. Podrían haber otros modelos, por ejemplo, el parque público de viviendas, es decir, un sistema en el cual las viviendas, básicamente en un 80, en un 90%, como ha pasado hasta muy recientemente en algunos países de Europa, son públicas, están garantizadas sus precios por el Estado, y la forma más general, el 70%, el 80% de poseer la vivienda es a través de este mecanismo. En el pasado han habido otros. Quizás es oportuno recordar. Nuestros antepasados en este país no tenían derecho a la vivienda. El derecho a la propiedad de la tierra era de la nobleza, y los campesinos, es decir, la mayor parte de nuestros antepasados, tenían derecho a usufructar un espacio. Lo que ocurre que en la práctica, aunque no tuvieran la propiedad, tenían la posesión. El señor feudal lo tenía muy complicado para echar a un campesino de su vivienda, ¿eh? Había una ascripción a la tierra, que esto no se va a romper hasta el siglo XIX, que nos va a provocar dos guerras carlistas, la desamortización y la expulsión de los campesinos, ¿eh? En el mundo actual hay diversas formas. Por ejemplo, sin ir tan lejos, en Londres sigue habiendo un sistema feudal. Los propietarios de pisos no son propietarios de propiedad real. La mayor parte del terreno de las viviendas sigue siendo propiedad de la Casa Real Británica. Por algo no se produjo una revolución. La gente compra y vende el piso, pero es un arrendamiento formalmente, lo que hay. Hay otros países, por ejemplo, en este momento, el sistema que hay en China es que, de hecho, tú eres propietario de la construcción, y eres arrendatario durante 70, 80 años de la propiedad por dos generaciones, y luego la tienes que volver a arrendar al propietario real, que es el Estado, ¿eh? Es decir, hay muchas fórmulas. Lo importante es que garantice el derecho a que la gente tenga una vivienda. Ahora bien, si hay un mecanismo, una forma terrible, es cuando la vivienda es propiedad de los fondos de inversión, del poder financiero. Y en esas situaciones, lo que se produce es que la gente se queda sin derechos, porque el poder financiero se apodera de un derecho que necesariamente tienes que ejercer. Y por tanto, aquellos lugares donde los financieros, los fondos de inversión se han apropiado del parque de vivienda, se caracterizan por de que ese derecho está en regresión. Es decir, que hay mucha gente en la calle, ¿no? Los lugares donde predomina esta situación, o a medida que se va incrementando, la gente, pues, se ve sometida a unos precios monopólicos de tal nivel que al final pierde el derecho a ejercer su derecho a la vivienda. Por eso es tan peligroso que los fondos financieros acaparen la vivienda, ¿eh? Hay alguno que no, fíjate, claro, eso de la pequeña propiedad privada, que poco moderno. Vamos a modernizar y que las viviendas ya no queden en manos de las familias, como si eso fuera una cuestión pequeño burguesa. Bueno, los que están intentando colocar este discurso en realidad trabajan para los financieros, porque lo que promueven en las condiciones concretas de nuestro país es que el parque de vivienda, y fijaros lo que os he explicado, en 10 años
hemos pasado del 79 al 75, lo cual es una cifra enorme. En realidad, lo que pretenden estos fondos financieros pues es esto, volver a una situación parecida a la Edad Media, en que los que poseen el capital, poseen la tierra y concentran la riqueza. Fijaros que se ha producido una regresión en la distribución de la riqueza de nuestro país cuando observamos, como hace el economista francés Piketty, cuando observa cómo desde el año 90, se ha producido una regresión en la distribución entre salarios y beneficios. Es decir, una parte más grande del excedente social se va a beneficios, una parte más pequeña se va a salarios. Pero otra forma de redistribuir la riqueza es quitarnos la vivienda. Porque si esa vivienda la acaparan esos fondos de inversión, se va, digamos, es otra manera de redistribuir la riqueza negativamente. Y hoy, desde luego, este proceso se está dando en todo el mundo. En todo el mundo, no en todos los países, pero se extiende por todo el mundo. Desde la crisis de la vivienda se está produciendo en Estados Unidos, con una creciente población que vive o en la calle directamente en tiendas de campaña o en roulots o de forma marginal, a pesar de que hay millones de viviendas vacías, que es la paradoja. Pero claro, para los fondos de inversión, la vivienda no es un derecho, no es algo que una necesidad de la gente, sino una manera de hacer dinero. Y para hacer dinero, pues lo que hay que hacer es colocar a la gente en la calle para que pague lo que sea desesperadamente para acceder a ese derecho. Eh, Cualquier accidente, por ejemplo, la actual guerra en Ucrania, sirve para que estos fondos financieros se apoderen de la tierra. En este momento, la sociedad de Soros, la Open Society, es decir, nada sospechosa de ser una fuente progresista, reconoce que el 71% de las tierras de Ucrania pertenecen a 10 grandes empresas vinculadas al sector agroalimentario. Es decir, la situación de desgracia es aprovechada para apoderarse de la posesión de la tierra, porque la posesión de la tierra es algo para los poderosos que saben que es estratégico. La gente necesita vivir en algún lugar y, por tanto, es una manera de llevarse parte de tus ingresos casi obligatoriamente. Por tanto, hoy defender nuestro sistema de distribución de propiedad de la vivienda es progresista, aunque haya quienes intenten decir que esto es conservador. No, no. Hoy la manera en que una parte importante, el 75% de las familias, 3/4 partes, acceden al derecho a la vivienda, es progresista otra cosa sería frente a un parque público de viviendas, pero frente a la intención de que se lo queden los fondos financieros, esto es algo, sin duda, progresista. Y en esta situación aparecen las hipotecas inversas. Las hipotecas inversas es completar la extracción de excedente de los ciudadanos con una nueva, digamos, vuelta de tuerca. Los ciudadanos pagamos a lo largo de nuestra vida para acceder a esa vivienda, pues en su mayor parte, los costes de las hipotecas, en forma de intereses, que además están subiendo, porque claro, también eso tiene que ver con el poder de los financieros. Conseguir que suban los tipos de interés es conseguir más rentabilidad para sus préstamos hipotecarios, ¿no? Pero bueno, eh, las familias destinan una parte importante de sus salarios, los salarios de muchos años, a poder garantizar el acceso a una vivienda. Pero ahora, con las hipotecas inversas, se instituye un mecanismo por el cual los herederos van a tener que volver a pagar aún una cantidad mayor
El mecanismo es que le dan el dinero a la gente, es un mecanismo muy perverso, porque se aprovechan de la necesidad de la gente, valorizan la vivienda en un valor muy inferior al del mercado, te dan el dinero, pero se apropian de la vivienda, de una manera también muy especial, porque se la apropian, pero tú sigues pagando los impuestos, tú sigues manteniendo la vivienda, tú sigues haciendo las reparaciones, pagas el IBI, etcétera, etcétera. Es una forma muy divertida, porque si el propietario real es el banco, es quien debería pagar esos impuestos. Pero no, los fondos financieros han conseguido, en este arte que tienen, pues que esto lo siga pagando la gente y cuando falleces, la vivienda pasa al banco. Y la única opción que tienen tus descendientes, tus familiares, tus cosanguíneos, es no solo devolver el dinero, sino devolver el dinero más los intereses y más todos los gastos administrativos, comisiones, que son elevadísimas. Por tanto, lo que ellos consideran es que una gran parte de estas viviendas hipotecadas en esta forma se las van a quedar. Y se las van a quedar a un tercio de su valor, ¿no? Para que esto sea posible, para que esta expropiación a las familias de nuestro Estado masiva, que se puede producir en el curso de 20, 30 años, sea viable, necesitan una cosa: que la gente no le alcance con la pensión y tenga que renunciar a las cosas que no renunciaría de entrada. Y por tanto, esto evidentemente es un tema que nos concierne plenamente. Necesitamos defender las pensiones, necesitamos que la gente no tenga que renunciar a lo que ha podido acumular durante su vida con su trabajo, no se lo ha regalado nadie, que las familias puedan mantenerse en una cohesión de comunidad. Lo que pretende el neoliberalismo es aislarnos de uno en uno, romper espacios comunitarios como son la familia. Lo primero que le cuentan los banqueros a quien hace una hipoteca inversa es, sobre todo, no se lo cuentes a tus hijos, porque igual no lo entenderían, ¿no? Pero evidentemente esto lo que lleva es todavía a destruir más la comunidad familiar, a aumentar la desconfianza entre generaciones, entre personas, y en ese mundo de individuos aislados de todos contra todos, ya sabemos quién gana siempre. Frente a ello, desplegamos esta campaña de denuncia, de explicación, una campaña en que además el sector financiero cuida mucho de dar el golpe pero esconder la mano. Los grandes bancos utilizan empresas derivadas, fondos especiales en los que no aparece su marca, para no sufrir los costes de la contrapublicidad que esto va a generar. Nosotros tenemos por delante la tarea de la explicación, de la denuncia y de la movilización contra esta intento de expropiación de una riqueza social, de una riqueza que hoy se haya distribuida entre los ciudadanos de nuestro país y que constituye, junto con las pensiones, su principal patrimonio, junto con el derecho a tener una pensión, y que, como siempre, los financieros, sedientos de acumular más y más porque nunca tienen bastante, pues han decidido que van a por este derecho. Con esta introducción, y perdonad que me haya alargado, pues cedo la palabra a Ildefonso y a Eduardo, que os van a explicar detalladamente en qué consiste este invento, para que lo podáis explicar a vuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias. Voy. No, después de esta intervención de Ramón, realmente hay poca faena hacer, porque ha situado los elementos centrales de este proceso, ¿no? El primero, bueno, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí y escuchar esta disertación, con la idea además de que los materiales que ahora vamos a presentar
que presentaremos con Ildefonso, el PowerPoint, un vídeo explicativo que también hicimos con Ramón en su momento, ya hace un año o dos, sobre este tema, más los documentos de base y de fondo, estarán colgados en un par de días, en la web. Entonces, quien quiera usarlos, pues los puede usar. Y una idea la idea que tenemos es utilizar este material después para ir explicándolo allí donde nos llamen, o bien, si la gente se ve con fuerzas, pues para ir extendiendo esta idea. Porque estamos delante de un timo, aunque la palabra suena fuerte, pero no, es que no se puede calificar de otra forma, ¿no? Es un timo en la que la gran banca, como ya ha explicado Ramón, tiene una parte muy importante, ¿no? Está interesadísima, igual que otros timos, ¿no? ¿Os acordáis de las preferentes? Fue un gran robo nacional, de las hipotecas suelo, que fue otro gran, de las cláusulas solo, perdón, que fue otro gran timo nacional que aún colea en los juzgados, y después las cláusulas ligadas a los tipos de interés del Banco Central Europeo, que también se está discutiendo todavía en la Unión Europea. Así que formo parte de esta idea, de la idea de maximizar beneficio. Y una cosa que decía Ramón, tenía toda la razón. Asistimos a un proceso lo dice un economista marxista, es David Harvey, que define lo que está pasando, por ejemplo, con pensiones, con el tema inmobiliario, como una acumulación por desposesión. Es decir, unos acumulan riqueza desposeyendo a los demás de la poca riqueza que tienen. ¿Y qué es lo que han visto? La riqueza que tenemos, los inmuebles, las casas, porque como ha dicho Ramón, efectivamente una gran parte de la población española, su gran bien es su domicilio. Y los grandes grupos financieros han puesto el ojo en el colectivo de los pensionistas, en torno a 700.000, que son los que a priori son el objetivo, la diana objetivo, y estamos hablando de que los cálculos que hacen es poder, una vez iniciada la campaña, poder atesorar en torno a 50.000 millones de euros. Creo que está en juego. No es moco de pavo. No es moco de pavo, ¿no? 50.000 millones de euros son mucho dinero, precisamente en un momento en que las entidades bancarias tienen graves problemas financieros, como casi siempre, ¿no? El Estado español, ya lo sabemos, les ha saneado las finanzas, pero es indiferente, ¿no? Porque es lo que comentábamos, es lo que decíamos, ¿no? El valor de las empresas en sus libros de contabilidad es muy inferior, mejor dicho, es muy superior al valor de las empresas cuando van a bolsa. Es decir, la bolsa dice, esta empresa, el Banco de Santander, no vale tanto como el Banco de Santander dice que vale. Y ahí tienes un problema. En el caso del Banco Santander, tenemos, me parece que era en torno al 40% de diferencia entre lo que ellos decían que tenían de dinero y lo que realmente la bolsa dice que tú tienes, ¿no? Es la bolsa, en definitiva, la que manda en este caso, ¿no? La que te da la razón de tu poderío, ¿no? Y la bolsa dice que el Banco de Santander pues tiene en torno al 40% menos de lo que dice tener. Y por lo tanto, el Banco de Santander es uno de los más agresivos que va a lanzar esta campaña en medio. Y con él, el grupo Mafre, que es un grupo que está ligado al Banco de Santander, que son los que van a lanzar la campaña publicitaria, suponemos que ahora a finales de año y sobre todo en los primeros meses del trimestre que viene. Por tanto, va a ser un tema que va a estar ahí en candelero y que es importante que todo el mundo lo tenga claro, ¿no? Que este es un tema, evidentemente, nadie, ni Ildefonso, ni yo, ni Ramón, vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer con su dinero. Cada uno, con su dinero, evidentemente, hará lo que crea conveniente. Pero sí que ponemos en guardia que es un tema muy complejo, que hay muchas trampas y algunas las vamos a explicar con el PowerPoint que ahora vamos a entrar, y que hay que tener muchísimo cuidado cuando se contrata un tipo de hipoteca inversa
o no. Se llame como se llame, ¿eh? Ya veréis que tienen muchos nombres, cada compañía, Mapfre lo llamará de una forma, Renta Vitalicia, el Santander lo llamará de otra, la Caixa le pondrá otro nombre, cada uno le pondrá un nombre que quiera para diferenciarse de los demás, pero es cuestión de marketing, ¿eh? Es una cuestión de marketing. Y una cosa más antes de pasar a las diapositivas, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? A ver, estamos cerrando el círculo. Ya lo había dicho, lo ha dicho Ramón. Estamos cerrando el círculo, ¿no? Curiosamente, la ley que ampara todo este proceso es legal. No es una cosa ilegal o inventada, no, es perfectamente legal. Igual que eran las cláusulas suelo, que eran perfectamente legales, pero son ilegales, según demostró la jurisprudencia europea, ¿no? Así que en teoría son legales. Y es una cosa curiosa que también hay que reseñar, ¿no? Esto se introdujo en la época de Zapatero. Parece que los gobiernos de izquierda hacen a veces el trabajo sucio a la derecha para que la derecha se lo encuentre, ¿no? Porque fue en la época de Zapatero cuando se introdujo la ley, que después mencionaremos para no liaros demasiado con la cuestión legislativa. Lo introdujo Zapatero precisamente y después los gobiernos de derecha y el actual pues lo han mantenido, ¿no? Porque dicen que, claro, es la solución. Hay incluso quien se ha atrevido a decir que es la solución al problema de las pensiones. Entonces vemos como hay una perversión en todo lo que estamos viendo. Estamos denunciando la privatización de las pensiones, estamos denunciando cómo las pensiones se va a prolongar el tiempo de trabajo y por tanto la reducción en el tiempo de las pensiones, y estamos hablando del empobrecimiento de los nuevos pensionistas. Y ahora te sale la banca con su solución. Contra más pobreza, más necesidad hay de rellenar la escasa pensión, y evidentemente los bancos te ofrecen la solución. Que te desprendas de tu bien más importante y literalmente a cambio de muy poco, como ya veremos, los datos que enseñará Ildefonso son estremecedores. Ha hecho un trabajo magnífico que yo le felicito, ya que estamos aquí todos delante, precisamente por el trabajo que ha hecho de cálculo, porque es muy importante ver cómo se está consiguiendo, cómo lo que pretenden es un auténtico timo, robo a mano armada, ¿no? Bueno, en este caso a mano legal, ¿no? Y esto es es un poco lo que vamos a estar viendo, ¿no? Forma parte del círculo perfecto de reducir pensiones, reducir cuantía, reducir el estado social, y la hebilla que cierra este círculo sería, entre otras propuestas, esta, la de decir, bueno, primero bajo las pensiones, segundo prolongo la edad de jubilación, con ello consigo que las pensiones se bajen, como ya hemos denunciado, y ofrezco una solución, ¿no? Esta solución, además, no es de aquí, viene de antiguo, ¿no? Esta solución la propuso el Banco Mundial en 1989, y hay una primera aproximación, hay un par de documentos que lo sitúan en el 94 también, y ha sido un tema de discusión que se ha mantenido en el pasado. Su origen no es España, ¿eh? Esto no es invento español, ni es invento de las entidades españolas. Su origen es en la época de Ronald Reagan. Ronald Reagan intenta privatizar las pensiones públicas en Estados Unidos, encuentra una enorme resistencia, de la que nunca se ha hablado, pero es así, y desarrolla este criterio que tiene relativamente poco éxito, porque la gente era muy reacia, no se fiaba de este procedimiento, ¿no? Y se han desarrollado relativamente poco en Estados Unidos, porque la gente, como aquí, pues es muy reacia porque ven esto como una cosa muy rara, ¿no? Y tienen razón en este sentido. Así que no es de aquí, sino que viene impulsado por el proceso neoliberal, por Ronald Reagan en su momento, el Banco Mundial, la OCDE, que también ha hecho algún comentario, algún artículo y alguna promoción sobre este tema, y evidentemente ahora, cuando ya se ha producido el proceso
de privatización acelerado que estamos viendo de las pensiones en España también se aplica a nuestro país. También expondremos en su momento porque en el resto de Europa tiene también diferentes connotaciones, ¿eh? No es igual en todos sitios. Hay diferencias entre unos países y otros, pero eso lo veremos más adelante. Si os parece, Ildefonso, puedes seguir tú y entramos con las diapositivas, si te parece. Muy bien, me parece. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Después del marco general que también nos han contado Ramón y Eduardo, yo lo que voy a hacer es bajar un poco a las cosas concretas, es decir, qué son, por qué ahora se produce esto, cuáles son las características de estas, que para mí es un abuso bancario más, como decía Eduardo. Yo, en fin, por escrito igual no pongo timo, pero es un abuso bancario, como fue lo de la subprime y todas estas cosas. Hemos hecho una presentación PowerPoint que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Voy ahora a intentar compartirla, a ver si la veis. La primera ficha, entonces lo primero que debíamos plantearnos es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque esto existe desde el año 2007. Es una ley en vigor, es una fórmula que ya existía y luego fue desarrollada por una orden del Ministerio de Economía y Hacienda del año 2011. Pero esto nunca interesó a la banca. Lleva muchos años, pero no les había interesado hasta ahora. Entonces, como veis ahí, lo comercializaba pues una banca de negocios, algún grupo de seguros, etcétera, pero la gran banca no se había tirado a este negocio. Ha sido ahora, estos últimos meses, cuando parece que el grupo Santander, con Mapfre y alguno más, parece que se han tirado a esto. Y ya hemos asistido, como veis ahí, Fuente 5 días, ya pues artículos, anuncios, la hipoteca inversa gana terreno, sobre todo entre los jubilados, etcétera, etcétera. Se está empezando a ver esta publicidad para potenciarlo. ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque el número de viviendas hipotecadas les está bajando a los bancos muchísimo. Fijaros que aquí eran 45.000 en el año 2009 y ahora estarán por las 22, 23.000. Luego hay que potenciar nuevas formas de negocio. Y están bajando las hipotecas, digamos, normales porque el tipo de interés se va elevando. Ahora ya fijas para las normales, pues 4, 4,5, 5 estarán por ahí. Y eso al final son muchos intereses. Aquí tenéis... Bien, entonces vamos pasando. Estas ya las habíamos visto. Veis visto que ahora están en esta situación en la que está disminuyendo muy aceleradamente por efecto de la subida de los tipos de interés el número de hipotecas que se firman. Sin embargo, siguen teniendo mucho dinero porque están ganando mucho dinero. La banca está ganando mucho dinero y tiene que buscar nuevos instrumentos para poder seguir haciendo negocio y para poder seguir explotando. Entonces, esa sería una de las causas. Como veis ahí, estos son de estos últimos meses noticias que han ido saliendo, noticias interesadas. Pero yo lo relaciono también, cogiéndolo con las dos ideas que nos han dicho, es que hay en esta que os estoy haciendo, no sé si veis el cursor, realmente los mayores de 65 y más años tienen, en el año 2017, tenían el 89,2% de vivienda en propiedad. Las personas mayores. En el conjunto de España es menor, como ha dicho Ramón, en el conjunto para todas las edades. Y hay unos pisos que les son muy apetecibles a la banca. No todos les van a interesar. Es decir, no se crea todo el que vaya a ir con su vivienda a decir denme un crédito hipotecario. Pues entonces es eso. O sea, ahí hay una serie de pisos que además son pisos que en muy pocos años van a estar muy valorizados. Quiero decir, porque son pisos muy apetecibles. Luego, en este sentido es lo que os quería decir, que no será una cosa que todo el mundo vaya a ir con su piso que valga 120, 130.000 euros diciendo, pues ahora me van a dar 30, 35.000 euros, sino que ellos irán eligiendo esto y esta es, desde mi punto de vista, la razón de que ahora
se haya puesto en marcha la publicidad sobre eso. Si me permites un momento, Ildefonso, Sí, por las noticias que teníamos de haber hecho una pequeña investigación con diversas entidades y alguna compañía de seguros, lo que estaban más interesados era en torno a inmuebles en torno a 400.000 euros, sí, sí, luego lo vemos. 300 y poco mil por ahí. Por ahí era lo que a ellos especialmente les interesaba, ¿no? Un piso de 60.000 pues a priori no tiene tanto interés como uno que tenga un nivel más alto y sobre todo, que era muy importante, que ya también lo dirá Ildefonso, a ver, tenían muy en cuenta la edad y Sí, las circunstancias vitales. Es decir, sí, fijaos, sí, sí, se sí, sí. produce una conexión entre compañías de seguro, Mafre, y los bancos, en este caso el Banco de Santander, que la compañía de seguros lo que hace es informa al Banco de Santander de tus cuestiones vitales, si tiene información de tu enfermedad, de cómo estás. Y en base a eso tienes una enorme caudal de información para después colarte el producto, ¿no? Es decir, que, vaya, Sí, 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 juegan, sí. sí, Juegan sí, con eso, quiero decir, porque no van a dárselo a todo el mundo que pida una hipoteca inversa. Precisamente estos pisos a los que yo hacía referencia, que son de los barrios que se están gentrificando, que cambian a una población, digamos, más antigua, de más edad, por gente nueva, gente que tiene posibilidades de comprar pisos más caros, de reformárselos, pues son estos pisos los que van a tener valor, sobre todo para ellos, entre otras cosas porque quien tenga una casa de 500.000 euros generalmente no tiene problemas para la vejez, la inmensa mayoría, quiero decir que, pero igual ahora vale 250, pero en 15 años vale ya 400.000 euros. Entonces, si se hacen con esa casa que ahora están valoradas en 250.000 euros, pues es negocio, como siempre la banca mira a largo plazo también, tampoco tiene por qué ser inmediato, que lo es por los intereses, que ahora veremos. Vamos a ver rápidamente las características. Es un producto dirigido obligatoriamente a las personas mayores de 65 años que tengan al menos una vivienda en propiedad. Podría ser menor si tiene dependencia o una discapacidad de más del 33%. En realidad es un préstamo con garantía hipotecaria. Tú pones tu vivienda en garantía de ese préstamo, con un interés pactado, con una cantidad total, etcétera, etcétera, que podéis ver ahí. Y el plazo que le dan para ese préstamo, pagártelo poquito a poquito, se da en función de la edad que tiene el que lo pide. No solo la edad del propietario, sino del último beneficiario, que puede ser, por ejemplo, la mujer, el cónyuge, algún hermano que sea también mayor, que viva en esa propiedad. Siempre se habla del último beneficiario, el que tiene que recibir eso. Fundamentalmente, lo fundamental, como dice aquí y como ha dicho Ramón, es que el prestatario o último beneficiario no ha de devolver el préstamo, queda para los herederos. Para los herederos. ¿Vale? Puede devolverlo si quiere, quiero decir, puede devolver todas las cantidades que le han ido dando con sus intereses en el momento que quiera. Y teóricamente, ahora mismo, de los poquitos que se han dado, no llevaría gastos de cancelación. Ahora iremos viendo todas estas cosas, estas tres características. El tipo de interés al que te van prestando, al que te van dando dinero poquito a poquito, es más alto que el hipotecario normal, por ponerlo así. Ahora mismo los últimos se han dado. Por cierto, se habían dado muy pocos hasta hace nada. En el año 2022 no llegó a 800. Todos en toda España, O sea, imaginaos el desinterés relativo de que en toda España había 800 y ahora se han lanzado a esta campaña. La cantidad total que van a pactar, que le irán dando, ya veremos en qué modalidades, al propietario o al último o al beneficiario, no va a pasar en ningún caso del 45% seguro. Y más bien se va a quedar en el 35%. Es decir, que una vivienda de 200.000 euros, pues el 35% son 70.000 euros. 70. 60 y tantos, 60 por ahí.
Vale. ¿Cómo se devuelve? Pues, o sea, ¿qué tipo ya lo digo, de variedades hay en esto? ¿Cómo te abonan ese dinero? Exacto. Quiero decir, uno es decir, bueno, pues usted, yo le doy el día que firmamos 70.000 euros y usted ya olvídese que hasta que fallezca, esos 70.000 euros irán generando un 6% de interés, la cantidad que sea, cuando fallezca sus herederos ya se apañarán. Esa es pago único. Otra es una renta temporal mensual pactada, que depende de la edad que tenga el señor propietario o la señora propietaria, pues son 10, 20 y hasta 30 años. Y de hecho hay algunos cálculos que son los que he cogido yo, que son de la OCU hasta 33 años. Pero desde la primera cuota que te abonan en un mes, ya va generando intereses. Es decir, si te dan 200 euros, pues esos 200 euros en un mes, al 6% anual, ya son 205 euros. No lo sé. Y esos 205 euros más los 200 de después, del siguiente mes, intereses. Eso se va acumulando. También se puede hacer con una renta vitalicia mensual hasta que fallezcas. En ese caso, se tiene que firmar un seguro de renta a cargo del prestatario, para que si pasan esos 20 años que tienen pactado, el hombre tiene la suerte, la mujer, de vivir mucho, pues que pueda seguir cobrando una cantidad que cuando es vitalicia es un poquito menor que la otra. Como os he puesto aquí, esas cantidades no tributan al IRPF. Sí que tributan cuando se conviertan, cuando ya van a cargo del seguro. Vale, entonces esta es la que teníamos, lo de los mayores de 65 años, para que lo veáis ahí, lo que os había dicho, que en realidad es un préstamo, que te dan más o menos cantidad en función de lo que vale tu vivienda y en función de la edad que tienes, porque te van a dar una renta mensual, una especie de pago mensual, etcétera, etcétera. Y que lo fundamental que os decía aquí es que el que teóricamente va a devolver las cantidades que te hayan ido dando, pues son los herederos, ¿vale? Venga. Entonces, el tipo de interés, que lo habíamos visto, que lo había dicho ya, pues es más alto que el de la hipoteca normal. La cantidad total que te van a prestar no pasará del 35-40% de la tasación que te hagan de la vivienda, y lo que te van a abonar tiene tres modalidades, en realidad 4, pero bueno, 3. El abono único, es decir, bueno, pues usted, lo que os decía, 70.000 euros que se los damos de golpe, o 20, 40, los que sean, y eso durante todos los años que usted viva genera una serie de intereses que cuando usted fallezca, los herederos, o si quieren, se harán cargo, y si no quieren, no, ¿vale? Ese sería el abono único. La renta temporal, que se pacta una serie de años. Cuando pasan esos años, ya dejas de percibir esa renta, pero tú puedes seguir viviendo en tu vivienda, porque no es tuya aún, es un préstamo, la propiedad sigue siendo tuya, como decía Ramón, y tienes que seguir pagando pues la luz, la comunidad de vecinos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una particular, que es renta vitalicia mensual, que para eso, una vez pasado el pacto en el que te han dicho que durante 20 años te van a estar dando tal cantidad, pues para seguir cobrándola tienes que previamente pagar, que te lo descuentan de la cantidad que ellos han tasado de la vivienda, un seguro de renta, ¿vale? Más, como decíais, la tasación, los gastos de notaría, registros, seguro de daños, porque tienes que tener un seguro de daños para la vivienda, porque hay que conservarla bien, van a cargo del prestatario. Esto podría pactarse de otra manera, pero hasta ahora las pocas que se han hecho van a cargo del prestatario. Como dice aquí, el prestatario sigue siendo propietario de la vivienda, ha de seguir haciéndose cargo de los recibos, etcétera, etcétera. Si es primera vivienda, no hay que pagar el impuesto de actos jurídicos y documentados, lo que es la hoja 600 estos de Hacienda. Y los escenarios posibles cuando fallece el último beneficiario, porque ya os
decía que se puede dar al propietario, pero puede decir que el último beneficiario sea su mujer o su marido o su hermano, o en fin, otra persona que viva allí. Una vez fallece, se tiene hasta un año para hacer una de estas tres cosas. O los herederos liquidan la deuda que haya en ese momento, o los herederos formalizan un nuevo préstamo hipotecario, en este caso ya normal, para liquidar la deuda anterior, o los herederos no quieren hacerse cargo de la deuda porque lo han visto un disparate, ¿no? Sería un poco la situación. Entonces, en este caso, cuando no quieren hacerse cargo de la deuda, el banco ejecuta la hipoteca y subasta la vivienda. El banco es un subastero más. Puede pujar también en eso. O sea, puede intentar quedarse con la vivienda, que si le interesa es lo que hará evidentemente. Entonces, dos posibilidades. Se subasta por más cuantía de la deuda que se ha generado, entonces los herederos cobrarían la diferencia, o se subasta, perdonad, o se subasta por menor cuantía. En este caso, los herederos tienen que hacerse cargo de la diferencia, o sea, tienen que aportar más dinero con el límite del resto de la herencia, no con su patrimonio personal ni con sus cuentas personales, con el posible resto que haya habido de la herencia. En el tema de la subasta de la vivienda por parte del banco, lo que ya hemos encontrado es en algún caso que en el contrato que se firma al otorgar la hipoteca inversa, el banco tiene preferencia en la puja por sobre de otros de otro grupo, otras personas que puedan pujar también. Es decir, una especie de acción de oro, ¿no? Lo cual cierra todavía más el entorno para que no se escape la vivienda por parte del banco, ¿no? Y aparte todos sabemos que el tema de las subastas en este país es una auténtica mafia en la que intervienen los bancos de forma muy importante y no tienen ningún problema en arreglar entre ellos, precisamente en arreglarse entre ellos para no hacerse daño unos contra otros, ¿no? Así que realmente la subasta, cuando se produce de este tipo de inmuebles, lo que tiende a ser es de tan baja cuantía que lo que interesa, que es otro tema importante también, que después diremos, que la persona, los herederos, se encuentran con que sí, el dinero que se consigue con la venta del piso no es suficiente para pagar la deuda acumulada, si queda algo de la herencia, el banco es el primero en quedarse con lo que quede de la herencia, además del piso, hasta cubrir la deuda. Es decir, que el banco se quedaría incluso con otros activos de la persona fallecida hasta cubrir el total de la deuda, ¿no? Que es otra de las cosas que normalmente, ya hemos visto en algún caso, que los bancos no suelen explicar con suficiente claridad. La gente piensa que es una adopción en pago. Se ha producido el fallecimiento, te doy el piso al banco, hemos acabado el problema. No, ni de lejos, ni de lejos. Evidentemente el banco utiliza esa triquiñuela y otras más que explicaremos después también para, como decimos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Esto que estás diciendo es el caso que lo tenéis ahora mismo en pantalla. Si se subasta por menor cuantía de la deuda, los herederos tienen que hacerse cargo con el límite del resto de la herencia. Si hay otro piso, o hay bienes, o hay joyas, o hay lo que sea, o cuentas corrientes de esa misma herencia, pues tiene preferencia, claro, hasta que se liquida la deuda total. Es decir, eso es lo que acabas de decir. Bueno, estos son ejemplos de cuánto dinero se debe al cabo de no sé cuántos años en este tipo de hipotecas inversas y cuál es el capital que se ha recibido. Si veis esta de esto, este sería el capital anticipado, el interés que lo hemos calculado todo al 6%, porque hay algunas que pone 5,80, 6, etcétera, es decir, para que sean equivalentes. Esto sería la renta mensual que te tocaría. Este sería el plazo máximo a abonar esa renta, salvo en el caso de aquí abajo que dice vitalicia. Esta es la deuda generada en
el número de años, 20 años, 33 años, 15 años, 25, etcétera, etcétera. Y este sería el capital recibido en ese mismo número de años. ¿Queda claro el marco? Para eso. Por ejemplo, quiero decir, mujer soltera o varón soltero de 75 años con vivienda en Javea. ¿Por qué pone Javea? A ver, esto lo hemos sacado de un informe que hizo la OCU el año pasado. Me parece que es de noviembre del año pasado. Entonces, la OCU lo que hizo fue pedir hipotecas, hacer simulaciones, decir, bueno, pues, ¿cuánto me costaría o qué me darían por una hipoteca inversa tal a bancos reales? Ahí no dice qué bancos son. Entonces, hemos cogido esas cifras. Comprender también que nosotros no vamos ahora mismo a ir banco por banco a unos cuantos a decir, porque además tampoco se van a fiar, quiero decir, de que cuando vayamos con esto. Entonces, por ejemplo, vemos un caso. Varón soltero de 75 años, vivienda en Javea, tasada en 200.000 euros. 200.000 euros. Entonces, este puede, desde que le den una cantidad inicial de 24.850 euros, nada más empezar, y luego 88 euros al mes. Un poco de risa. Bueno, pues, y como tope sería 26 años. Tendría que vivir mucho, tendría que vivir 100 años. Pero si fallece a los 15 años, la deuda que ha generado esto que le están dando son 86.576 euros. Y lo que él ha recibido son 40.690 euros. Pero si los herederos quieren rescatar, o sea, quieren quedarse con la propiedad, le tienen que abonar al banco 86.576 euros. Si no dan ninguna cantidad inicial, cero, tendría una renta de 261 euros al mes durante 25 años. Pero a los 15 años, a los 25 años, la deuda que habría generado es prácticamente el valor de la vivienda, 182.000 euros. Y él solo habría recibido 78.300 euros. Como veis, son unas cifras escandalosas. Quiero decir que se recibe muy poco, pero además... 200.000 euros, no todas las viviendas valen 200.000 euros, evidentemente. Y lo que iba a recibir son 261 euros. Un hombre de 70 años soltero con una vivienda tasada en 450.000 euros ubicada en Madrid, bueno, pues podría recibir de entrada 67.770 euros y 286 euros mensuales. Esta sería vitalicia. Pero a los 20 años, ya veis lo que debería el banco. Sería esto que estoy con el cursor, 356.476 euros. Y habría recibido solo 136.000. Y si no le dan nada, pues estas cifras que veis aquí. 75 años, Barcelona, 200.000. Puede recibir 11.400 euros y una renta mensual de 213 euros. Pero a los 15 años... en fin, no tendría por qué no vivirlos, porque además es el matrimonio y la esperanza de vida de la mujer está en 86 euros y en 86 años, pues debería 89.921 euros y habría recibido solo 49.000 euros. Y por hacer una última comparación, para no cansar demasiado, fijaros que decía, le daban 135.540 euros y a los 15 años debía esto, 332.000. Si él hubiera ido a pedir un hipotecario normal para comprarse algo que valiera esos 135.540 euros, en 15 años, al 6%, es bastante dinero, habría generado 212.000 euros de deuda. Luego está súper descompensado y muy a favor de la... Ahora vendría eso. ¿Lo hemos entendido? Quiero decir, ¿está esto más o menos claro o alguien necesitaría alguna aclaración sobre esto? Ahora es interesante que en todo caso, quien tenga necesidad de más aclaraciones en el turno de palabras o tal, Vale. nos indique qué necesitaría, porque si se pueden mejorar todavía afinar más los números, pues también sería interesante, ¿no? Que nos dijerais, a ver, necesito una columna que me detalle tal. Pues bueno, se puede hacer
y se puede incluir después en el PowerPoint. Ya, bueno, sí, sí. Lo que ocurre es que hemos encontrado esto. Quiero decir, en Facua no hemos encontrado casos donde especifiquen eso, mujer, soltera. Hay algunas páginas donde ya puedes, por ejemplo, a ver, esta Santa Lucía, creo Sí, sí. que da esto, hay una simulación, pero es una simulación muy simple donde pones la edad, lo que tú crees que vale tu vivienda y cuánto te darían al mes, se supone que vitaliciamente hasta que te murieras, pero no lo aclara mucho. Para eso ya tienes que enviarles un correo, tienes que enviarle datos, tienes que enviarle tu nombre, tu correo, todas estas cosas. Claro, eso no lo hemos hecho. Pero los números no se irán mucho de esto. Quiero decir que en realidad es... ¿Por qué hay esta diferencia entre los 212.000 estos de aquí y los 332.000? Porque en un crédito hipotecario normal cada vez tienes menos capital generando intereses. Mientras que en este cada vez tienes más capital generando intereses. Entonces es inversamente proporcional casi. Es un negocio muy sano para la banca. Es decir, que esta sería la liquidez o el beneficio inmediato. Otro sería hacerse a los 15, 20 años o a los años que sean con determinados pisos que les interesa. ¿Seguimos? Adelante. Venga, pues y ya estamos acabando. Aquí vendría un poco la valoración. Estaba claro que esto no era un instrumento apetecible. Se ha convertido en interesante, sería el segundo, en el momento que han confluido pues, estos factores de los que hemos estado hablando al principio. Las rentas obtenidas por los propietarios son muy escasas, sería el tercero, y poco complementarias, realmente que te paguen 100 euros más al mes. Bueno, para quien cobre 800, pues no es nada. Y a cambio puede perder la propiedad. Bien es cierto que él vive en su casa hasta que fallece, pero con las implicaciones que nos ha explicado muy bien Ramón y Eduardo. Entonces, dice... en todo caso son mínimas para viviendas tasadas por debajo de 250.000 euros. Y las que les interesan son las de 400, 450, 500.000. Como dice aquí, el banco siempre seleccionará las viviendas que le convengan. En función de la edad, el barrio, lo que decía Eduardo, si tiene herederos o no. Allí la diana tipo es para personas que viven solas que no tienen herederos directos. Hijos herederos en consanguíneos. Si tiene sobrinos y tal, estos les costaría un potosí recuperar eso. Luego, el hecho de que la carga económica de la hipoteca inversa recaiga sobre los herederos, si los hay, puede favorecer, como nos han explicado ya, que la banca se apropie de viviendas de alto valor futuro por desinterés de herederos o por el alto coste para ellos. La rentabilidad es muy alta para la banca. Si se cumplen los plazos pactados, el beneficiario recibiría alrededor del 40% del valor de tasación, pero la deuda generada alcanzaría el 90% del mismo. Es un beneficio escandaloso. Al ir dirigida a la población mayor, por definición vulnerable, la información de cuantías, intereses, escenarios, periodos, etcétera, será de muy difícil comprensión para la inmensa mayoría. En este sentido, hay una obligación, entre comillas, de todas las personas que quieren hacer esto, tienen que tener hay que nombrar una especie de asesor independiente. Lo de independiente habría que ponerlo entre comillas para que explique muy bien las características, la deuda, lo que genera, el interés, todo este tipo de cosas. Sí, sobre esto que decía Ildefonso, hay un artículo redactado en la guía, porque se hizo una ley, después se hizo el desarrollo de la ley, que es la que se hizo en la época de Zapatero, y después se hizo una especie de guía para que la gente pudiera informarse de todo el procedimiento. Entonces, en la ley figuraba que era obligatorio, como dice Ildefonso, efectivamente una especie de persona que te asesorara, ¿no? Y entonces, como hacen siempre, cambian la ley. Bueno, cambian la ley, no, la matizan y dicen en la ley que se considerará asesoramiento cualquier conversación que haga algún miembro del banco
o de la institución financiera con la persona en cuestión. Es decir, que llega el director de la caja de ahorros y te dice, oiga, esto está muy bien porque es un buen negocio para usted, porque, en fin, va a ingresar X dineros cada mes y usted ya se olvida del problema, y eso ya se considera como asesoramiento neutral. Esto recuerda mucho cuando, por ejemplo, las cláusulas suelo se decía que en las hipotecas, en las actas notariales de las cláusulas suelo, ya figuraba inscrita la fórmula matemática por la cual se podía calcular el interés y, por tanto, la gente, como ya estaba informada, no tenía derecho a reclamar. Esta fue una de las reclamaciones, de los argumentos de los bancos para ir contra la gente cuando la gente reclamaba las cláusulas suelo. Lo digo porque yo había trabajado en ese tema en el despacho y era un tema recurrente. ¿Qué hacían? ¿Qué llegamos a hacer? Por ejemplo, la fórmula que figuraba en la cláusula suelo en el notario era falsa. Era imposible con aquella fórmula, que teóricamente era acta notarial y por lo tanto tenía que tener solvencia y neutralidad, etcétera, 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 era falsa. ¿Por qué? Porque lo único que se limitaban era copiar las fórmulas de una hipoteca a otra, de una acta notarial a otra, y en el camino se perdía alguna parte de la fórmula. Así que te encontrabas fórmulas que no tenían ni pies ni cabeza, porque era imposible desarrollarlas, ¿no? Y eso es una de las cosas que suele estar pasando. Es decir, no, yo ya he cumplido con la ley, he asesorado a este señor, le he dicho que esto es un buen negocio, y este señor pues ha firmado la hipoteca inversa. Es decir, que estamos llegando a esta perversión de la lengua, ¿no? Pero bueno, que como digo, es una cosa reiterada, ¿no? También en las preferentes, me acuerdo que también llegamos a denunciar el tema de preferentes sobre la base de que no había información. Y entonces lo que hacían los directores de banco era colocar la información de las preferentes en el pasillo de la caja, de la caja de ahorros que iba al lavabo, en un corcho que tenían allá para información para los trabajadores, ¿no? Y encima reducían la letra a la Time Rate 6, que es prácticamente invisible. Es decir, entre la gente, si quería informarse de verdad de las preferentes, tenía que ir al pasillo de la oficina, como en algún caso encontramos, y ahí ver una hoja que era absolutamente ilegible, ¿no? Entonces, esta es una de las trampas que más habituales que está haciendo ahora también los bancos y las entidades financieras. Bueno, pues ya digamos por terminar esto, continuando con esto, bueno, pues habría, si a alguien le interesa después, se puede explicar. Hay otras fórmulas para rentabilizar la vivienda que al fin y al cabo es una decisión personal que cada uno puede tomar en cada momento, desde lo que se llama también vivienda inversa, fijaros la palabrita, y que eso otra cosa, otro modelo de hipoteca inversa, es vivienda inversa, o vender la nuda propiedad, es decir, vender solo la propiedad y continuar como usufructuario mientras vives de tu propia propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que, bueno, nos hemos atrevido a poner aquí esto, que desde COSPE denunciamos el excesivo beneficio para la banca y la posibilidad que suponga, no, esto supondrá un nuevo abuso. Si la banca consigue hacer, digamos, muchas operaciones de estas, de aquí a unos cuantos años estaremos con las hipotecas subprime, con el índice de renta esta de los préstamos hipotecarios, etcétera, etcétera, diciendo que no se informó bien, que la gente a la que iba dirigido esto no tenía los conocimientos financieros suficientes para esto y se convertirá en un nuevo fraude, entre comillas, financiero como los que hemos visto. Y esto es todo, como decía aquel, es decir, con esto voy a dejar de compartir y a partir de ahora, pues no sé si hay algunas cosas.